Hola y bienvenidos. Hoy vamos a trabajar la ecuación canónica de la elipse. Si están viendo este video, espero que ya hubiésemos visto el video anterior. ¿Por qué? Porque allá definimos cómo se construía una elipse. Hoy vamos a ver su representación algebraica, por lo cual vamos a recordar algunos elementos geométricos que caractericen a la elipse. Recuerden, una elipse es aquella que donde yo tengo un punto P ubicado en el plano, debe satisfacer la siguiente condición, que si yo tengo dos puntos fijos que se denominan focos, foco 1 y foco 2, la distancia que existe entre el foco 1 y P más la distancia que hay entre el foco 2 y P va a ser constante. Si yo sumo esas dos distancias y escojo cualquier punto P, me voy a dar cuenta que suman igual. Entonces, a partir de esa condición es que se desarrolla un proceso algebraico para tratar de demostrar cuál es la ecuación de una elipse. ¿A partir de dónde? Se parte de la definición. Si yo sumo la distancia que hay, este símbolo representa la distancia que hay entre el punto P y el foco 1. Si yo le sumo la distancia del punto P al foco 2 es igual a 2A. ¿Qué significa 2A? Recuerden que 2A es la longitud del eje mayor. El eje mayor es la línea recta que corta los dos focos y corta los vértices de la elipse. Entonces, si no nos acordamos, vamos a hacerlo en este momento. Sumo la distancia del foco 1 al punto P. Ahora sumo la distancia del foco 2 al punto P. Si las ponemos en una proyección horizontal, me doy cuenta que estas dos equivalen a 2A. Desde ahí es donde se parte y se desarrolla un proceso algebraico para demostrar la siguiente ecuación, la cual tiene estas características y vamos a ver qué elementos debemos tener en cuenta para poder identificar una elipse y no la podamos confundir con algún otro tipo de ecuación. Para eso vamos a necesitar simplemente identificar, miren, esta x y y deben estar ambas elevadas al cuadrado. Si no están al cuadrado, descarten. No es una elipse. ¿Tiene que estar el más siempre? Sí. Siempre tiene que estar el más. Si no está el más, descarten, no es una elipse. Al cuadrado, ¿qué significa? Que un número A y B son números. A a la 2, pues que acá va a ser siempre un número positivo, porque recuerden que elevar un número negativo a la 2 va a dar siempre un número positivo. Entonces acá siempre, tanto en A como en B, deben haber números positivos. ¿Y siempre es igual a 1? En la mayoría de casos sí. Puede que no pasa nada. Va a cambiar el tamaño de la elipse como lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Y si es igual a 0, no es una elipse. Si bien cumpliría la ecuación, geométricamente es un simple punto, que no representa geométricamente una elipse. Vamos a ver sus ejemplos y vamos a ver qué sucede y a corroborar si son o no son una elipse. Miremos el primero. Me doy cuenta, x está a la 2, y está a la 2, 4, 9, igual a 1. Bien, esta. ¿Qué pasa cuando me acerco a esta? Me doy cuenta que algo anda mal. Sí, el menos. El menos me evita que eso sea una elipse. La siguiente, hasta el más. Sí, parece que algo... mira. Aquí x le falta estar elevada a la 2. Por lo que esto no es una elipse. Esto es una parábola. Ahora, miremos la siguiente. Parece que cumple todo. Lo único diferente es que está igual a 3. Como está igual a 3, pues es una elipse, simplemente que es más grande. Miremos. Estas son las gráficas. Como lo esperábamos, es una elipse. Mira lo que hace el menos. La separa totalmente. Esto se denomina hipérbola y es otra sección cónica que nos falta por ver y pronto la vamos a ver, tranquilos. Esto, la parábola,
y lo que habíamos pronosticado que es una elipse, pero con una proporción de tamaño más grande. Entonces, ¿qué nos falta? Pues mirar cómo se selecciona una elipse y van a hacerlo ustedes. Les voy a proponer una serie de ecuaciones, por lo cual pausen el video y quiero que traten de corroborar cuál es y cuál no es una elipse. Vamos que les voy a dar algo de tiempo. Vamos, ya casi. Espero que ya lo tengan. ¿Listo? Entonces, vamos a comprobar si tuvimos las respuestas correctas. La primera, si lo es, bien. La siguiente, también, ¿por qué? Pues no pasa nada que tanto A y B sean números muy grandes. Están cumpliendo las condiciones. X a la 2, Y está a la 2, positivo, el 1, correcto. La siguiente no lo es. El 4 y el 16 están negativos. La siguiente tampoco. Habíamos mencionado que si es igual a 0, no lo era. Entonces, la última tampoco. Esta, si se dan cuenta, Y no está a la 2, por lo que no es una elipse, es una parábola que abre hacia abajo. Ahora, miremos cuáles son las propiedades y qué significa que esté con centro en el origen. Recuerden que si está con centro en el origen, significa que está en las coordenadas 0,0 de nuestro plano cartesiano, de nuestro eje cartesiano. Por lo que no la voy a tener ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia abajo, ni hacia arriba. La voy a tener distribuida en los 4 cuadrantes. Ahora, si bien les presento dos ecuaciones que parecen iguales, solo con su diferencia que A está cambiada. ¿Qué significa? Miremos, acá está la condición que nos va a aclarar eso. A mayor que B mayor que 0. Significa que A va a ser el número mayor. Cuando me presenten una ecuación de una elipse, yo voy a asumir que el número más grande que esté aquí abajo en los denominadores va a ser A. Y me vas a decir, ¿en qué cambia si está en una posición o en otra? Pues miren en qué cambia sus formas. Es exactamente la misma elipse, solo que girada 90 grados. Y sí cambia, obviamente. ¿Por qué? Pues porque se giró 90 grados. ¿Y cómo voy a identificar dónde está? Pues es muy sencillo, miren. Si el número mayor está debajo de la X, y recuerden que X es horizontal, el eje mayor es horizontal. Y por lo contrario, si el número mayor esté con la Y, el eje mayor va a ser vertical. Entonces, así es como nos lo vamos a aprender. Así es como vamos a recordar como que si está debajo de la Y, su eje es vertical. Si está debajo de la X, su eje mayor es horizontal. De esa manera nos lo vamos a recordar. Listo, nos quedan las propiedades. ¿Cómo son las propiedades de una elipse? Para eso vamos a recordar esto y que nos debe quedar claro cuál es la forma. Aquí vuelvo a representar lo mismo pero más formal. Entonces, los focos se van a mantener. Me van a decir, oye, ¿por qué los focos no están aquí? Recuerden que la forma en que se traza una elipse es de esta manera, donde sus focos, porque A se traza como línea recta que corte a los focos, entonces A siempre va a estar donde estén los focos. Si yo pongo los focos acá o acá, créanme que la forma de la elipse no va a ser así, sino va a ser de esta manera. ¿Listo? Entonces, si los focos están en el eje horizontal, nuestra elipse es de esta manera. Y si los focos están en el eje vertical, es de esta manera. Siempre va a ser así, no va a poder cambiar. Acá nos están dando la coordenada del foco, menos c, 0. Por ejemplo, si c es la medida que hay desde el 0, desde el centro al foco, es esa medida. ¿Listo? Entonces acá es lo mismo, solo que va a cambiar el orden. Recuerde que siempre va primero X y luego Y.
X y luego Y para un par ordenado de puntos que se ubican en el plano. Miremos cuál es la primera propiedad, el vértice mayor. Esta ya la hemos visto anteriormente. ¿Qué significa el vértice mayor? Acá dice más o menos a, 0. Pues simplemente el vértice mayor lo llamamos nosotros también eje mayor, que es la línea recta que corta a los focos y que a su vez corta puntas de la elipse, por eso se denomina vértice mayor. Miremoslo con los ejemplos. Entonces, ¿qué significa que diga menos 3,0? Pues ¿en dónde está la esquina? Menos 3,0. Y la otra esquina está en 3,0. ¿Cómo sería si yo lo tomo de la otra manera? Pues no sería 3,0 sino 0,3 y 0, menos 3. 0, más o menos a. Entonces 0, más o menos 3 y en ese sería más o menos 3,0. Eso es lo que se hace referencia al vértice mayor, en donde está ubicada las esquinas, donde esté más ovalada, por decirlo así. Eso se llama excentricidad y ya lo veremos. Entonces ya recuerden eso. Necesitamos recordar algo pequeño, los ejes. Entonces, el eje, ¿dónde están ubicados los ejes? El eje mayor y el eje menor. ¿El eje mayor cuál es? Lo habíamos acabado de mencionar, pues simplemente es donde está la distancia que hay entre menos a y a. ¿Cuál es la distancia que hay entre menos a y a? Si nos damos cuenta, las distancias son iguales. Si es el mismo ejercicio, obviamente. Simplemente lo veremos con el ejemplo. Nuestro ejemplo, entonces si nos damos cuenta, ¿cuál es la distancia que hay desde el menos 3 al 3? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el eje mayor tiene una longitud de 6 unidades. ¿Qué pasa acá? Miremos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Es igual 6 unidades. ¿Cuál es la diferencia? Que el eje mayor acá está en el eje horizontal y en este caso está en el eje vertical. Bueno, y me vas a decir cómo yo, a partir de la ecuación, puedo encontrar que la distancia entre los dos es 6, sin necesidad de tener nuestra forma geométrica. Pues es sencillo. ¿Qué te dice? El eje mayor es 2 veces a. Entonces, ¿qué debo conocer? ¿Quién es a? Habíamos mencionado que el número mayor es a. Ah, un momentico. El número mayor es a al cuadrado. Entonces, a al cuadrado es 9. ¿Cómo hago para encontrar simplemente a? Pues radicamos, sacamos raíz cuadrada a ambos lados y me doy cuenta que raíz cuadrada de a pues es a y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces ya sé que a vale 3 y como dice que es 2 por a y a vale 3, pues 2 por 3 es 6. Y se dan cuenta acá es exactamente lo mismo. Por eso en ambos casos el eje mayor 2a vale 6. Ahora vamos a tener qué significan los ejes menores. Los ejes menores es la distancia que hay en el punto medio que hay entre los focos, trazando una recta que es perpendicular a esta y corta en las esquinas con nuestro elipse. Básicamente es la distancia que hay en el semieje menor, o sea, en la parte menos achatada de mi elipse, la distancia que hay de lado a lado. Eso es. Y pues nos dice que su longitud es 2b. Y en este caso contrario es vertical. Nos damos cuenta, esta es vertical. Y esta es horizontal. Entonces, miremoslo como nuestra gráfica de nuestro problema que lo tomamos como ejemplo para todo esto. Entonces, ¿cuánto sería la medida que hay de nuestro eje menor? Contamos los espacios. 1, 2, 3 y 4. Entonces yo ya entiendo que nuestra medida de B es 4. Acá también se cumple, miremos. 1, 2, 3 y 4. Me doy cuenta
que este vale 4 y que este también vale 4. Entonces, ambos miden 4, solo que su orientación en el primer caso es vertical y en el segundo es horizontal. Miremoslo con nuestro ejemplo. Entonces, ¿b vale 4? No. B cuadrado vale 4. Como lo hicimos anteriormente, radicamos. Raíz cuadrada de b a la 2 es b y raíz de 4 es 2. Entonces, b vale 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y obviamente, en esta parte también vale 4. B es 2, 2 por 2, 4. Entonces, los ejes se cumplen. Nos falta ver una última parte que se llama focos y terminaríamos el día de hoy. Bien, ¿qué son los focos? Pues es este punto fijo y este punto fijo por el cual definimos el elipse. Sin estos focos no se puede definir un elipse. Entonces, si vimos el video pasado, hablábamos de que cumple el teorema de Pitágoras la relación entre C, A y B. Y de esta manera yo voy a encontrar la ubicación de los focos. Ahora os acabo de mencionar que significa más o menos C. Significa que está en C,0, que sea C, digamos si vale 3, entonces sería 3,0 y en este caso sería menos 3,0. Una elipse es simétrica. Y caso contrario, cuando el eje mayor es vertical, pues ¿qué cambia? Pues que lo tengo en 0,c, si c vale 3, 0,3 y 0,-3. Miremoslo con nuestro ejemplo. Hay que detallar algo, que en nuestro ejemplo, para encontrar dónde está el foco, debemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque en nuestro caso nos dan A y B, no nos dan C. Entonces, a partir de A y B vamos a encontrar en dónde se encuentra C y eso nos va a dar la guía para ubicar el foco. Entonces, ¿cómo partimos? Ya sabemos que A cuadrado vale 9, por lo que A vale 3. Partimos de lo mismo. B cuadrado vale 4, por lo que B vale 2. Entonces, recordemos cuál es la relación para encontrar C. A cuadrado menos B cuadrado, eso es C cuadrado. Entonces, reemplazamos los números. A vale 3, entonces 3 al cuadrado. B vale 2, entonces 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. 9 menos 4, 5. Y como está al cuadrado, sacamos raíz. Entonces, el punto C se encuentra en raíz de 5. Aquí es muy útil hacer un aproximado con nuestra calculadora en donde se encuentra el valor. Está en 2.24. ¿Por qué les digo? Porque nos va a guiar de pronto para su ubicación en el plano cartesiano. Entonces, ¿cómo debemos escribirlo? Entonces, lo vamos a escribir de tal manera que nos ilustre claramente cómo es. Entonces, más o menos C. ¿Cuánto nos dio C? Raíz de 5. No vamos a poner los números decimales porque se ve mal presentado. Entonces, más o menos raíz de 5, 0 y 0, más o menos raíz de 5. Entonces ya sabemos que está en este punto y en este punto. O sea, si esto, esto debe ser raíz de 5 menos raíz de 5, 0. Este debe ser raíz de 5, 0. Este es 0, raíz de 5 y este es menos 0, raíz de 5. Y para terminar lo vamos a ver con nuestras gráficas. ¿Cómo nos quedó con nuestra gráfica? Entonces era más o menos raíz de 5, 0. Entonces aquí está raíz de 5, 0. Aquí está ubicado. Entonces ubico 2.24 menos 1 menos 2 menos 2.24. 1, 2, 2.24. Entonces para eso es que yo saco su forma decimal para poder ubicarlo en el plano. Y simplemente me quedaría ubicar ambos focos. Simplemente ubicamos sus coordenadas, menos raíz de 5, 0 y raíz de 5, 0.
Entonces eso es todo y simplemente lo hacemos lo mismo para su forma vertical. Entonces la distancia es 2.24. 2.24 menos 2.24 y ubicamos los focos 0, raíz de 5, 0, raíz de 5, 0 menos raíz de 5. Y eso es todo para el día de hoy. Y recuerden, simplemente esto es para los más antiguos y entenderán esa referencia. Fue un placer estar con ustedes y nos veremos pronto en otro video.